Vamos entonces a continuar con la lectura del texto de la conferencia de Miller, que se llama precisamente así, la lectura del inconsciente. Creo que habíamos avanzado hasta la página 5. A ver, sí, por aquí. Correcto. Entonces aquí vamos a reiniciar la lectura de este texto. Muy bien. Les recuerdo que este es nuestro último encuentro. Agradecerles sobre todo a ustedes tres por la atención prestada, por el interés en este curso de amigo académico. Entonces, desde ya, muchas gracias por ello. Bien. Entonces, continúo aquí. Si volvemos a lo que he dicho, le escucho. Esta condición me parece de lectura del inconsciente. Le escucho al singular. A veces ocurre que alguno quiere hacer un análisis por escrito, pero es necesario siempre una relación de le escucho, que si no hay un le escucho, no hay un psicoanálisis. Si uno piensa en lo que era en el tiempo del Renacimiento, las devisas que realizaban una comprensión significante de una posición fundamental, podríamos decir que le escucho, te escucho, es como la devisa del psicoanálisis. Busquemos la palabra devisa. Que no, yo no me acuerdo qué significa, entonces me voy a ir para Google. Y aquí busquemos devisa. A ver qué es. ¿O qué será? ¿Qué será? Es una conjugación del verbo devisar. A ver, demos clic aquí. Muy completa la definición. Ahí estoy entrando a la RAE, a ver qué dice. ¿Qué dice la RAE? Señorío solariego que se dividía entre hermanos coherederos. Ay, María, con razón, eso es del medioevo. ¿Ah? Tierra sujeta a devisa. Entonces busquemos la palabra devisar. Aquí. Devisar. Pactar, concertar, convenir, señalar, declarar la suerte o género de armas para el combate de los duelos o desafíos, dividir o hacer particiones, es esto. Dividir o hacer particiones, es como una cuestión de la herencia que dejan los padres para repartir entre hermanos. Bueno, regresemos entonces a la lectura del inconsciente. Bien, si uno piensa lo que era en el tiempo del Renacimiento las devisas, que realizaban una comprensión significante de una posición fundamental, podríamos decir que le escucho, te escucho, es como la devisa del psicoanálisis. Por supuesto, no es solo él quien dice te escucho. La telefonista también puede decir te escucho. El profesor en un examen también dice al alumno te escucho. El juez que quiere recoger su testimonio también dice te escucho. Pero el te escucho del analista es muy distinto. Se trata de un te escucho, vamos a decir, absoluto. Un te escucho que no contiene ninguna otra promesa que esta escucha misma, a partir de la cual
invita a decir lo que quieres sin pasarte a un otro, como la telefonista. Aunque ocurre que el analista refiere al paciente a otro analista, pero no es el te escucho de la telefonista, no es un te escucho que introduce la nota del profesor, no te carga de un castigo virtual como cuando respondes al juez. El te escucho del analista es una invitación a lo que se llama la asociación libre. Significa que estás liberado de la puntuación y que el analista se encarga de la puntuación. Claro, que es todo lo que habíamos visto la vez pasada, de cómo el trabajo del analista es, con su escucha, hacer una lectura. Es un asunto como extraño, paradójico, es decir, el analista lee las palabras del paciente para agregarle la puntuación a ese discurso. Esa es como la función del analista. Entonces, lee con sus oídos, no lee con sus ojos, sino que lee con sus oídos, con su escucha clínica. Porque su tarea es ir poniendo la puntuación al texto que va diciendo el paciente. Ya vimos también la vez pasada cómo la puntuación es la que va a determinar el sentido de lo que se dice. Entonces es muy distinto una coma en determinado lugar a otra coma en otro lugar dentro de una misma oración. Entonces, hablando del Renacimiento, de sus divisas y emblemas, podemos recordar que cuando Lacan dirigía una revista que se llamaba El Psicoanálisis, había puesto en la tapa un pequeño emblema del Renacimiento, que figuraba una oreja con un puente. Era un emblema del Renacimiento. El puente representaba la comunicación y la oreja es un orificio del cuerpo. Y realmente el orificio más importante del cuerpo del analista en su práctica es la oreja. Los orificios del cuerpo en general tienen gran importancia para el psicoanálisis y Freud consideraba esos orificios como atractores del libido, de goce. Me parece que la propiedad más importante de la oreja como orificio del cuerpo en el psicoanálisis es el hecho de que tiene la propiedad especial de no poderse cerrar naturalmente. Aunque el analista está detrás de usted, usted sabe que sus orejas están abiertas. Si las orejas tuvieran párpados, quizás la disposición canónica de la sesión analítica inventada por Freud no sería posible. Ocurre también, es decir, el paciente no se acostaría en un diván porque el paciente necesitaría saber si los párpados de las orejas están abiertos. Acostado en el diván, no sabría si el analista tiene los párpados de sus orejas abiertos. Y no faltará el analista que guste de cerrar sus orejas para no escuchar al paciente. He sabido de analistas que se quedan dormidos, por ejemplo, escuchando a sus pacientes. Ocurre también que la presencia solamente auditiva del analista no sea suficiente para el sujeto y que más allá de la oreja sea necesaria la presencia visual del cuerpo del analista para que un análisis pueda funcionar. Sí, es más o menos lo que les acabo de decir. La disposición dicha de cara a cara es una modificación del dispositivo freudiano que responde a varios motivos. Primero, la relación cara a cara puede una modificación transitoria o preliminar. Entonces aquí falta como un puede ser. La relación cara a cara puede ser una modificación transitoria o preliminar, justificada por el hecho de que el sujeto no esté aún en la posición correcta
con respecto a su palabra. Es decir, que el sujeto está aún dirigiéndose al analista como una persona determinada y comunica más bien que escucharse hablar. El te escucho absoluto del analista está aquí para suscitar en el sujeto su escucharse hablar por la puntuación. Entonces, esto también ya lo habíamos señalado con el texto del método psicoanalítico, que desde las entrevistas preliminares lo más importante que transmite el analista a su paciente es el que se pueda escuchar, es decir, que aprenda a escucharse, que aprenda a escuchar lo que está diciendo. Lacan resume la diferencia diciendo que es necesario que el sujeto deje de dirigirse al otro pequeño, al otro que es su semejante, para dirigirse en la sesión analítica al otro, escrito con mayúscula, en el cual se borra la identidad personal del analista. Esta es como la función de acostar al paciente en el diván, que se borre la identidad del analista. Profe, Sí. pero ¿a qué se refiere el psicoanálisis o cuál es la diferencia en psicoanálisis de ese otro con mayúscula y otro pues normal? Otro con minúscula. Bueno, muy buena pregunta. Porque a veces a nosotros se nos olvida, pues a nosotros los que enseñamos psicoanálisis se nos olvida dar esas explicaciones que parecen implícitas y no son implícitas. Entonces, muy buena tu pregunta. El otro con minúscula se refiere al otro como nuestro semejante. Entonces, en una relación cara a cara hay dos otros. Hay un tú a tú, hay un yo a yo, hay alguien dirigiéndose a otro que es su semejante. Ajá. En cambio, el otro con mayúscula, sí, ¿qué querías decir, Manuela? No, nada. Bueno. En cambio, el otro con mayúscula es un concepto teórico que representa varias cosas. En términos generales, el otro con mayúscula representa en la teoría lo que vale para todos. Entonces, ustedes siempre van a encontrar al otro con mayúscula cuando se está hablando de algo que vale para todos los seres humanos. Entonces ya no es una relación de tú a tú, de cara a cara, sino que es una relación con un otro que representa algo que vale para todos los seres humanos. Así, por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje constituye un otro con mayúscula. Es más, cuando Lacan se refiere al otro con mayúscula, está hablando precisamente del conjunto de lo simbólico, del tesoro de los significantes, del otro del lenguaje. Y el lenguaje, en efecto, vale para todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen un vínculo, una relación. Hemos hecho una intersección con ese conjunto que llamamos lo simbólico. Bien. Por ejemplo, otro con mayúscula es también las instituciones. Las instituciones son un otro con mayúscula y vale para todos. Todos estamos inscritos en instituciones. La primera institución en la que estamos inscritos es la familia, por ejemplo. Y el otro con mayúscula también es el inconsciente. Ya sea que uno esté abonado a él o no, como sucede en la psicosis. Lacan decía que el psicótico no está abonado al inconsciente, pero sin embargo, digámoslo así, el inconsciente está como a cielo abierto en la psicosis. Y cuando hablo de abonado es que cuando usted compra un bono para ir a los partidos del estadio
a ver a su Nacional o a su Medellín, ese bono le va a servir para entrar a todos los juegos. Entonces usted compra un bono para entrar a todos los juegos. Entonces uno queda abonado a, a los juegos de su partido, de su equipo favorito. Y así, el otro entonces con mayúsculas siempre va a representar aquello que vale para todos. En cambio, el otro con minúscula es siempre un semejante. Es alguien que está ahí frente a uno, cara a cara. ¿Te quedó claro, Sandra? Profe, sí, pues más o menos ahí vamos entendiendo. Ah, bueno, más o menos. ¿Qué le faltó? Cuente. No, pues no es como que le falte nada, sino que de pronto pensará ya después uno en otras, pues como en otros ejemplos o en otras cosas, entonces, con las que también se puedan diferenciar. Ah, sí, claro, claro que sí. Bien, entonces, este otro no es un lugar impersonal, pero es como una idealidad, como la idea del analista en el sentido de Platón. Pero es necesario que un analista cualquiera dé el soporte a su presencia, a su cuerpo, a esta idealidad. Y aquí hay un cambio de cassette, entonces no sabemos la modificación de la presencia auditiva. Pero esto último también me hizo recordar que la madre también se escribe como un otro con mayúsculas, es decir, es también una especie de idealidad, la madre. Entonces, la madre como función, es decir, la función materna, hace posible que escribamos a la madre como un otro, escrito así con mayúscula, porque todos mm, es algo que vale para todos. Todos necesitamos de la presencia de alguien que cumple con la función materna. Es decir, para la función materna también se necesita el soporte de su presencia, que no necesariamente, lo sabemos, tiene que ser la madre biológica. Bien, aprender a escucharse hablar, que les mencioné ahorita. El analista le debe poner en presencia, es decir, le debe poner al paciente en presencia del gran otro impersonal. Pero ocurre que esa modificación del dispositivo sea permanente. Por ejemplo, con un sujeto histérico ocurre que sea conveniente conducir el análisis cara a cara. Digo, sujeto histérico y no la histérica, porque se encuentran hombres histéricos, que son de los más interesantes de la categoría del histerio. El sujeto histérico se caracteriza por el hecho de que no se interesa en la abstracción del gran otro como función, del gran otro como función de puntuación. Con el saber supuesto que le permite cambiar la puntuación. No es para el sujeto histérico un interlocutor avalado, no le interesa el gran otro como operador de la función. Como abstracción, este gran otro podría estar muerto. Y al sujeto histérico no le interesa hablar a un muerto. El sujeto histérico se puede vincular al otro solamente al nivel del deseo de ese otro. Y es por esa razón que necesita asegurarse que el otro sea viviente o pueda ser vinculado al síntoma de ese otro. Lo que le interesa al sujeto histérico en el mundo es el deseo del síntoma, el deseo del síntoma del otro. Por eso, por ejemplo, el sujeto histérico se debe asegurar de que el analista no es perfecto y trata de descubrir dónde se esconde el deseo propio de su interlocutor y también dónde se esconde su síntoma y sus límites. Entonces, esto también es algo frecuente, sí, se podría decir frecuente, con la escucha de pacientes histéricos. Y es que no soportan pasar al diván. Necesitan de la presencia del otro, necesitan
vincularse al otro. Necesitan ver que el otro está allí presente y que está vivo. Y además, para cumplir con esta función que le interesa al sujeto histérico, y es el síntoma del otro. Entonces busca asegurarse de que el analista no es perfecto. Busca descubrir dónde se esconde su síntoma y sus límites. Entonces, creo que también lo habíamos abordado con el texto de Miller, cuando hablábamos justamente de la histeria y de cómo la histeria busca a un amo para castrarlo, digámoslo así teóricamente. Es decir, busca a un amo para develar su falta, para señalarle su falta. En el análisis, el sujeto histérico necesita verificar que el otro analítico esté vivo y por eso recibir de ese otro signos de vida y de deseo. Es por esa razón que es difícil para este sujeto satisfacerse de un analista decidido por un puro te escucho. Es difícil para él satisfacerse con una simple oreja. El paciente histérico prefiere a veces hacer gritar al analista, hacerle gritar para verificar que está vivo, que es un ser de carne y hueso. Un cierto número de analistas pueden considerar al sujeto histérico, cuando la histeria es intensa, como inanalizable, porque no logra este sujeto dirigirse al otro invisible de la oreja. En mi opinión, y en la opinión de los analistas que tienen la misma orientación de práctica, nosotros pensamos que se puede tranquilizar al sujeto histérico dándole algunos signos de vida. El analista debe dar algunos signos de vida. Y a veces eso implica conducir un análisis cara a cara. Eso puede ser un verdadero análisis a pesar de que el dispositivo sea modificado. Esto es interesante porque inclusive hay propuestas en esta contemporaneidad venidas de psicoanalistas lacanianos de dejar atrás el diván, de no trabajar más con el diván, sino atender a los pacientes cara a cara. Habrá que ver en qué para eso. Es algo muy contemporáneo, muy moderno, digámoslo así, y que también como que responde un poco a este mundo que va hipermoderno, es decir, a las carreras, corriendo mucho. Entonces también sabemos que las sesiones de análisis son cortas y a veces más se demora el paciente en acostarse en el diván que cortar la sesión de análisis. Bueno, bien, puedo recordar una curiosa paradoja que encontré en una paciente histérica que vino a verme después de 5 años de análisis con otro analista. Había aceptado muy bien la práctica de ese otro analista, aunque me dijo la paciente, dormía frecuentemente durante las sesiones de la mañana, lo que les decía ahora. Hay analistas que se quedan dormidos escuchando a sus pacientes. Y la paciente se había quedado 5 años con un analista que frecuentemente dormía durante las sesiones. Y no se fue por esta razón. Es interesante saber aquí debería decir que lo que la hizo salir, lo que hizo separarse a la paciente de este analista. Pero no lo voy a decir. Voy solamente a pensar en qué encontraba esta paciente en este analista que dormía frecuentemente en la sesión de la mañana. Y me decía la paciente que ella continuaba hablando, que eso no la molestaba. No es tanto que el analista mostrara una cierta indiferencia a la significación, dado que no escuchaba nada del sentido explícito del discurso. Pero me parece que lo importante era que este analista roncaba
Y creo, esa es una consideración límite, por supuesto, que al roncar era finalmente, una puntuación, era un signo de vida del analista. Una cosa bastante paradójica, ¿no? Evidentemente, o paradójica, no, extrema, como dice aquí Miller, al límite. Evidentemente es un ejemplo totalmente límite y no me parece una práctica que se deba recomendar. También la modificación cara a cara se impone en los casos de psicosis, cuando la función misma del gran otro no se sostiene. Y vamos a decir que como en la psicosis hay como un agujero en ese gran otro, es necesario que sea colmado con la presencia física visible del analista. Entonces esto es interesante. Es necesario tomar la precaución de no librar un sujeto psicótico al gran otro invisible, porque eso podría desencadenar una psicosis, claro, porque ese gran otro se convierte en la psicosis en un persecutor, en un perseguidor. Quiero acentuar que el te escucho, que parece tan inocente, es algo que puede ser amenazante, como se encuentra en los casos de psicosis, que cuando se introduce para un sujeto psicótico este discurso del analista, eso puede desencadenar su psicosis, porque este discurso significa que es permitido decir. Formular a alguien te escucho tiene la significación de dar permiso de decir. De tal manera que hay un factor muy importante de tomar en cuenta, que es el permiso psicoanalítico. El permiso psicoanalítico es el hecho de que el analista hace entender a través del recurso si tú puedes decir lo que quieres. Sí, tú puedes decir lo que quieres. Pero si no es un sí de acuerdo con el contenido de lo dicho, no es un sí que permite, que autoriza al sujeto a pasar al acto. Cuando el analista se manifiesta más allá de la puntuación y de la interpretación, lo hace más bien en el sentido de invitar a él, perdón, empiezo a leer otra vez. Cuando el analista se manifiesta más allá de la puntuación y de la interpretación, lo hace más bien en el sentido de invitar él al sujeto a quedarse en la palabra, de no dar consecuencia de acto a lo que dice. Y es por esta razón que Freud recomendaba a los pacientes no cambiar nada importante en su vida durante el análisis. Esto también es interesante. Quedarse en la palabra y no decidir en una sesión, el descubrir que la pareja es un monstruo e inmediatamente divorciarse. Que había que esperar la sesión siguiente para descubrir otra versión de la pareja. Freud decía de no cambiar nada esencial en la vida durante el análisis, porque la verdad descubierta en el análisis tiene facetas variables. Eso es un problema, porque los analistas del tiempo de Freud duraban 3 meses, 6 meses, 1 año. En la época contemporánea los análisis duran mucho más tiempo y es mucho más difícil obtener del sujeto que no cambie nada en su vida en 5 años o 10 años. Eventualmente, esa regla freudiana, por supuesto, necesita otra puntuación. Entonces, es en razón de tácito permiso analítico que es necesario tener mucho cuidado antes de introducir un sujeto a este discurso del analista. Me parece que este discurso del analista no debe ser ofrecido a un sujeto detenido. Es decir, un sujeto que gracias a su neurosis ya tiene un sistema de interdicción suficientemente fuerte para protegerle del pasaje al acto. Me parece que es mejor haber verificado esto, que el sujeto está detenido, antes de aprobar que se dirige en un análisis, porque el te escucho tiene eventualmente consecuencias muy fuertes de supuesta liberación.
No a cualquier sujeto se le puede dar este permiso. Lacan señala especialmente el peligro que hay en introducir en la cura psicoanalítica un sujeto que llama el débil. El débil es un sujeto flotante, es un sujeto vaciante con respecto a los sistemas simbólicos, en particular con respecto al sistema de interdicción. Si un tal sujeto, un débil, un sujeto flotante está introducido al permiso analítico, el riesgo es que se deslice totalmente. Cuando a la debilidad del sujeto se agrega el permiso psicoanalítico, se obtiene lo que se llama un canalla. Bueno, es decir, un sujeto que nada detiene. Y cuando nada detiene a un sujeto, un cierto número de catástrofes pueden ocurrir. Al contrario, con un sujeto inserto en el sistema de interdicciones, el te escucho se traduce a veces muy rápidamente por el hecho de que la vergüenza, la inhibición, la culpabilidad se alivia. En un sujeto normalmente comprimido por el sistema de interdicciones, el te escucho, con el permiso que contiene, se traduce en el hecho de que el sujeto se alivia de la vergüenza, de la inhibición, de la culpabilidad, y a veces esos son efectos que se producen muy rápidamente con el análisis. Muy bien. Del lado del analista, el te escucho va con el silencio. Para que el paciente hable y sea escuchado, es necesario que el otro, el analista, se quede mudo. Esto también es importante porque hay terapeutas, no diré analistas, pero hay terapeutas que hablan mucho. Hay terapeutas que entablan una conversación con su paciente. Incluso muchos terapeutas terminan hablando de ellos mismos con sus pacientes. Y resulta que para escuchar al paciente, pues hay que quedarse callado, hay que quedarse mudo. Hay que decir que los analistas a comienzos del siglo decían muchas más cosas. Según Freud, la interpretación era como una pieza de una larga construcción teórica distribuida al paciente por pedazos. También los analistas que se remiten a Klein, de ellos se dice que hablan al mismo tiempo que el paciente en sesión analítica, porque conciben la interpretación como una traducción y por supuesto lo que se usa para realizar la interpretación como puntuación se opone a la concepción de la interpretación como traducción. Introducir una puntuación no es pronunciar una traducción. Ok, muy bien eso. Si se observa de manera fenomenológica, permiso, yo pruebo el café. Bien, si se observa de manera fenomenológica, la experiencia analítica es esencialmente un monólogo del lado del paciente, claro, un poco como esta charla. Y del lado del analista es una puntuación. Uno solo habla. El monólogo analítico, el monólogo analizante se dirige a un otro permisivo, tolerante, que deja hablar y que hace hablar. Y que además ha dado el permiso para hablar con el te escucho, con todas las consecuencias que acabamos de ver que tiene ese te escucho en ciertos sujetos y cómo también es riesgoso decirle te escucho a ciertos sujetos que tienen una posición como esa que mencionó Miller de el débil, que lo puede llevar a convertirse en un canalla. Sobre la debilidad mental, que es un término que introduce Lacan en su teoría, no recuerdo mucho qué se dice con respecto a ese débil mental. Recuerdo sí que Lacan dice que es como un sujeto que queda como flotante, decía aquí Miller, que quedaba como, sí, flotante. Flotante, incluso uno podría decir flotante entre dos estructuras, flotante
en la medida en que es un sujeto que todavía no se ha inscrito en una estructura, como si se tratara de un sujeto del cual no se puede decir que sea un neurótico, un perverso o un psicótico. Entonces, es a eso a lo que se refiere Lacan cuando habla de el débil. O por lo menos recuerdo que esa es una de las conceptualizaciones o formalizaciones que hace Lacan de ese débil. Bien, Lacan en su última enseñanza decía del psicoanálisis que era una práctica del parloteo. Podemos decir que es una definición extremadamente descotada de la práctica analítica. Como hay vestidos descotados, definir al psicoanálisis como una práctica del parloteo es descotado. ¿Qué es lo que se dice en este monólogo? Primero, es del orden de la queja. Es siempre del orden de la queja. Se trata de un sufrimiento, se trata de un dolor. El tema de la queja constituye lo que se llama el síntoma. Muy bien. Finalmente, el síntoma en el sentido analítico es lo que se cristaliza de lo que no va, el que existe antes de todo en el monólogo del sujeto. Y eso no se puede adivinar desde el exterior. Por supuesto, cuando se trata de una parálisis histérica, uno puede percibir desde el exterior el síntoma, pero fundamentalmente el síntoma analítico está constituido en el monólogo del sujeto y no se sospecha desde afuera. Las parálisis, pues incluso esto me recuerda a esa frase que tanto utilizamos en nuestro contexto de la procesión va por dentro, es decir, el sufrimiento va por dentro. Las parálisis histéricas ahora no son comunes, pero se encuentran. Hace algunos años he visto venir a mi consultorio una persona que tenía una parálisis histérica en las piernas. Había visto no sé a cuántos médicos que no habían encontrado nada orgánico, pero no podía moverse sin muletas. Y había logrado obtener de la Seguridad Social el reconocimiento de esas parálisis que no tenían ningún fundamento orgánico. Era una brillante universitaria y movilizaba alrededor de su parálisis, claro. Movilizaba todo un aparato para seguir cursos. Preparaba grados muy elevados y había logrado obtener de la educación nacional francesa todo un sostén alrededor de su parálisis. Es el único caso que he visto en mi práctica de que se ha disuelto el síntoma después de 2 años de análisis, paso a paso. Esto debe estar aquí al revés. Me lo ha señalado mi recepcionista, que veía venir a esa señora con muletas y después de 2 años ha visto que podía caminar. Desde ese momento me consideraba muy capaz. Pero el caso de parálisis histérica es un caso extremo. Aparte de esos casos extremos, el síntoma analítico es esencialmente cristalizado en el testimonio del sujeto. No tiene la objetividad de la parálisis. El monólogo analítico analizante se refiere al ser del sujeto, lo que quiere ser, lo que es o lo que quiere ser, y en general concierne al ser del sujeto en su discrepancia, en su distancia con el ideal. Un cierto número de afectos depresivos siempre acompañan el enunciado del ser del sujeto en relación a lo ideal, claro. Depresivo porque el sujeto se está comparando con ese ideal y si hay una distancia con ese ideal, el sujeto se va a sentir mal, se va a sentir inferior. De ahí viene justamente esa sensación o ese complejo de inferioridad que experimentan algunos sujetos.
Y además es el super yo el que está haciendo la comparación entre el ser y ese ideal para hacer sentir mal al sujeto. Bien, el testimonio, como se sabe, concierne principalmente a los más allegados al sujeto y a la familia. Aunque se dice que la familia está en crisis, en psicoanálisis se ve que son los allegados y la familia lo que constituye realmente el tema del monólogo, claro. Es decir, los pacientes cuando van a terapia empiezan a hablar fundamentalmente de la familia, de lo que pasa con la familia, de lo que ha pasado con la familia. Y el monólogo analizante siempre establece una relación entre el sufrimiento del sujeto y la familia, y pone siempre en evidencia un cierto número de episodios. Esencialmente palabras, dichos que han tenido una incidencia determinante para el sujeto. Este monólogo concierne también frecuentemente a la vida amorosa. Aquí falta una A. Concierne el rasgo que se ha buscado en el objeto de amor y eventualmente la separación entre el objeto de amor y el objeto de deseo. Siempre hace aparecer una cierta infelicidad en lo que concierne a la relación entre ambos sexos. Dado que la queja es el alma de este monólogo, emerge con una especial intensidad situaciones de satisfacción. Emergen con una especial intensidad situaciones de satisfacción. Freud ha aislado una situación de satisfacción fundamental que él llamó el fantasma. No es ajeno. Entonces, esto está muy bonito porque cuando se habla del fantasma en el psicoanálisis, a veces no entendemos muy bien a qué se está refiriendo la teoría. Y es a esto, a una situación de satisfacción que experimenta el sujeto y que no necesariamente se trata de una situación placentera, no. Se trata de una extraña satisfacción que puede estar del lado del dolor, del malestar, del sufrimiento, del displacer. Y eso es el fantasma, esa búsqueda que procura el sujeto de esa búsqueda de satisfacción en algo, en un objeto, en una actividad, en una experiencia que en efecto le brinda una satisfacción, así esa satisfacción no esté del lado del placer. Casi siempre más bien está del lado del displacer, el dolor, el malestar, que es lo que en la teoría lacaniana se denomina el goce. No es ajeno el hecho muy extraño de una satisfacción vinculada a una frase y a un escenario. Freud ha dado un ejemplo de esto con la frase "pegan a un niño", que ha mostrado que para algunos sujetos era como el soporte de una experiencia de satisfacción fundamental. Bien. Las situaciones fantasmáticas aparecen como islas que emergen del mar de un monólogo, que es esencialmente el monólogo de la queja. La experiencia llamada asociación libre dispersa al ser de sujeto, lo disemina de tal manera que la palabra abierta por el te escucho y por la puntuación se transforma en una experiencia de lo que Lacan llama la falta de ser. Es decir, que la escucha y la puntuación disuelven las identidades y muestran a qué punto es ilusoria la identidad del sujeto. Sí, y en efecto esto es lo que pasa. Y por eso creo que Miller lo había señalado en el texto de Introducción al método psicoanalítico. El psicoanálisis, al comienzo del psicoanálisis, el sujeto se enferma todavía más, empieza a padecer mucho más malestar del que trae a terapia. Y tiene que ver con esto, con que el sujeto empieza a experimentar su falta en ser. El monólogo produce una acción disolvente. Al mismo tiempo, el sentido de lo que se trata está siempre más subyugado.
como si solamente se tratara de la huida del sentido. Un resto invariable, por esta misma razón, emerge progresivamente. Esto es importantísimo, esto del resto invariable que va surgiendo, que va emergiendo en la medida en que el sentido de lo que se trata se va como diluyendo, se va huyendo del sentido, entonces va quedando un resto. ¿Qué es lo que en la experiencia analítica se revela como lo más real? Hay en el interior del síntoma, aquí falta una L, hay en el interior del síntoma una satisfacción que queda, una satisfacción inconsciente que se manifiesta con un displacer aparente, que es un poco lo que acabo de decirles sobre esa satisfacción que el sujeto se procura con su fantasma. Es decir, una satisfacción que está más allá del placer. Y con esto que acabo de decir, hago alusión al texto de Freud, Más allá del principio del placer, que es un texto fundamental, casi que es el texto donde Freud introduce todo lo relacionado con el goce. Con esa extraña satisfacción que el sujeto encuentra en el dolor, en el malestar, en el displacer, en el síntoma, como lo acaba de decir aquí Miller. Freud había percibido eso, la satisfacción que había en el síntoma, que hace mal. Él lo había percibido en lo que se llama reacción terapéutica negativa. No lo voy a desarrollar, pero a través de esto había percibido que detrás del displacer que produce el síntoma se escondía una satisfacción inconsciente y que había que apuntar a la satisfacción inconsciente que produce el aparente displacer. Es la diferencia que hay que hacer entre placer y goce, claro. Incluso lo podríamos decir desde ya, el placer es lo opuesto al goce. El goce, vamos a decir, es una satisfacción que no da placer. El goce es una satisfacción que puede ser compatible con el displacer. Y no solo que puede ser compatible, es compatible con el displacer. Esa satisfacción que se alcanza del lado del goce. De tal manera como podemos oponer el goce patente en el fantasma y el goce escondido en el síntoma. Vuelvo a leer que algo no me sonó bien. De tal manera como podemos oponer, entonces aquí falta como un conector. De tal manera podemos, entonces digámoslo así, podemos oponer el goce patente en el fantasma y el goce escondido en el síntoma. Entonces aquí falta es, de tal manera es como podemos oponer, bueno, en el transcurso del monólogo analítico se sustituye la identidad ilusoria del sujeto por su identidad de goce. Es decir, la identidad que tiene de su síntoma. Es en este lugar donde se revela lo más real de su ser. La experiencia del monólogo analizante o del sujeto en condición de reconocer no solamente qué no dice o qué sería necesario decir, no solamente que no logra cernir lo real de este goce, sino además la experiencia le conduce al punto de no entender más lo que él mismo dice. De tal manera que finalmente debe suspender toda acepción sobre la significación y que surja en su opacidad el goce inconsciente de su propio sufrimiento. Entonces, voy a volver a leer este último parrafito que es interesante porque tiene que ver con que la significación, es decir, darle sentido a todo lo que trae el sujeto, eso se tiene que ir
suspendiendo, dice aquí Miller. Eso tiene que ir terminando para que pueda surgir, así sea opaco ese asunto, es ese real que es el goce inconsciente del sufrimiento del sujeto con su síntoma, digámoslo así. Entonces, vuelvo a leer. La experiencia del monólogo analizante o del sujeto en condición de reconocer no solamente qué no dice o qué sería necesario decir, no solamente que no logra cernir lo real de ese goce, sino además la experiencia le conduce al punto de no entender más lo que él mismo dice. Y esto es muy, muy interesante porque es que uno podría decir que hay dos tipos de análisis. Uno que se dedica a tratar de darle sentido a lo que el paciente dice. Y ese análisis es infinito, no tiene fin. Es un análisis en donde permanentemente se le está dando una significación a los dichos del paciente. Y resulta que de lo que se trata en un análisis lacaniano es de llegar al punto de no entender más lo que el sujeto dice. Es decir, que el sujeto llegue a tener la experiencia de que no se trata de darle sentido a todo lo que va diciendo, de darle una significación a todo lo que le va pasando. Incluso Lacan tiene un axioma que me gusta mucho, que dice: el sentido es siempre religioso, porque en efecto la religión, una de las funciones de la religión es darle sentido a todo lo que pasa en tu vida, a todas tus experiencias. La religión le da un sentido, así sea absurdo o así suene ilógico. Entonces, por eso escuchamos frases en los sujetos diciendo: no, es que el tiempo de Dios ¿cómo es que Perfecto, dice? es perfecto. Eso, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, pase lo que pase, pase lo que pase, puede ser un desastre, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, usted ya le dio sentido a esa experiencia, eh, ya sea dichosa o ya sea horrible, que tiene en la vida. Y otros dirán, a ver, ¿cuál es la otra frase en la que estaba pensando? Que dicen los creyentes, pues que nada pasa si no es por la voluntad de Dios. Entonces, así pase algo malo o algo bueno, es la voluntad de Dios. Es más, y si pasa algo malo, entonces la respuesta de los creyentes es: no, es una prueba que me mandó el Señor, sí, es una prueba que tengo que superar para aprender algo, porque Dios me está enviando un mensaje con esa prueba. Entonces casi que está diciendo, tengo que sufrir en esta vida para aprender y ganar el cielo. Y así sucesivamente uno encuentra permanentemente. Pues basta con ir a misa el próximo domingo y escuchar el discurso del Padre en ese momento de la misa en donde él interpreta la palabra de Dios y se la pasa dándole un sentido a todo lo que él acaba de leer en la Biblia, o a todo lo que está pasando en el mundo, a todo lo que está pasando a su alrededor. Por eso, por ejemplo, se puede interpretar esta pandemia como un castigo de Dios por lo mal que nos hemos manejado en este mundo. Profe, Bueno, y hasta razón tendrá en el fondo quien diga eso, porque es que nos hemos manejado muy mal con este planeta. Ángela. profe, es que no es ni siquiera lo que vos decís, que, que ellos dicen, a ver, es que me perdí la última partecita que habías dicho, pero en sí las religiones, eso, por ejemplo, cuando pasa algo malo, dicen, es que Dios nunca le va a mandar algo a usted que usted no pueda soportar. Mire cómo... También, esa es otra manera de darle una significación
A lo que sucede. Eso, y con estos virus en la Biblia, entonces dicen, mire que la Biblia lo dice, está escrito que en los últimos días se iba a ver pestes, o sea, se iban a ver guerras, de todo. Ellos sacan provecho de toda esa parte que está escrita en la Biblia para trabajar al ferigrés de esa manera. A mí me llamaba mucho la atención, profe, porque es que mira qué paradojo. En la iglesia católica, y yo hablo en general de todas las iglesias, no tengo nada especial por ninguna de ellas, pero en la iglesia católica, cuando el sacerdote dice, llevan un borracho, que se cayó el borracho, para atrás se paró el fundillo, y allá el sacerdote, Señor, te rogamos por el alma de nuestro hermano fulano de tal, a quien llamaste a tu presencia. Pero ¿a qué presencia va a llamar Dios un borracho de esos? Uno, dos. Y si era un hombre de pronto que era responsable con su hogar y con su familia, repite esas mismas palabras y le están transmitiendo al ferigrés que Dios se lo llevó y qué va a hacer esa mujer con esos muchachitos, qué van a hacer esos niños sin ese padre. Entonces, es algo pues que es tan paradojo lo que dicen con unas, o sea, le transmiten esos mensajes subliminales al ferigrés, que ellos lo trabajan de esa manera y creen que sí, que si hicieron cosas buenas, Dios está del lado de ellos, que si hicieron cosas malas, entonces es un castigo también. Es una parte pues muy compleja, pero que así nos han traído con ese discurso durante años y años. Sí, Ángela, y todo eso que dijiste lo resume el axioma de Lacan, y es el sentido es siempre religioso. Entonces, siempre que le damos sentido a las cosas, estamos como haciendo religión, es decir, estamos un poco como delirando. Y es lo que hace, esa es la función de la religión, darle sentido a la existencia, darle sentido al ser, darle sentido inclusive a todo aquello que se nos presenta como inefable, inexplicable, absurdo, ridículo, tonto, y es un poco lo que hace pues la religión. Bien, y entonces les estaba diciendo, hay terapias que se dedican a eso, a darle sentido a la existencia, al ser, a los síntomas, al sufrimiento, a todo lo que le pasa al sujeto, y terminas siendo como una especie de microreligión o una terapia como religiosa. Pasa mucho, por ejemplo, con el análisis junguiano, porque los junguianos hacen mucho énfasis en los sueños, en que el paciente cuente sus sueños, y se dedican a darle sentido a los sueños que sueña el paciente. Y eso no termina nunca. Entonces, un análisis junguiano puede durar toda la vida. Y no se trata de eso tampoco, pues de uno estar en análisis toda la vida, dándole sentido a los sueños que ha tenido durante la noche. No. Y además los sueños que uno tiene durante el día. No se trata de eso. Aquí, con el psicoanálisis lacaniano, se busca, como dice aquí Miller, suspender toda acepción sobre la significación y que surja ese goce que se va revelando, así sea opaco, ese goce inconsciente que el sujeto está buscando en la medida en que su fantasma está operando allí en él. Un fantasma que lo lleva a buscar esa satisfacción en el dolor, en el malestar, en el displacer, en el sufrimiento. Y eso es lo que llamamos en el psicoanálisis lo real. Eso es lo real del sujeto en el psicoanálisis. Es la pregunta que se hace aquí, Miller. ¿Qué es lo que en la experiencia analítica se revela como lo más real? Y es eso, es ese gocecito que cada sujeto tiene, ese gocecito, ese goce al que cada sujeto se hace a través de su fantasma y que está más allá del placer, es decir, que está del lado del displacer, que es lo que llamamos goce como satisfacción en ese displacer. Entonces, hacia allá apunta el análisis lacaniano.
Y para llegar a ese punto, como de decantar ese vocecito, ese real, se necesita callar la significación, el sentido. Se necesita que el paciente, como lo dice aquí Miller, ¿dónde está? Cernir lo real de ese goce, sino además conducir al punto de no entender más lo que él mismo dice. Exactamente, llegar a ese, porque es que además cuando surge ese real, así sea opacamente, se trata de un real que el sujeto no logra entender, no logra darle una significación, no logra darle un sentido. Y a partir de ahí el propósito del análisis será justamente lo que se llama el atravesamiento del fantasma, que tiene que ver un poco con la construcción de un saber sobre esa extraña satisfacción que el sujeto encuentra del lado del displacer. Y para hacer eso hay que, digámoslo así, hay que callar el sentido. Hay que dejar de darle significación y sentido a todo lo que nos pasa. Porque es que además el núcleo de lo real, esta pregunta, lo que se revela como lo más real, siempre es algo que escapa al sentido. Es algo que está más allá de la significación y del sentido. Es algo que se nos presenta como absurdo, ilógico, extravagante, extraño, raro, incomprensible, y que al final del análisis, y esto es muy bonito, al final del análisis el sujeto va a terminar diciendo, sí, eso soy yo. Eso que se me hacía ajeno, extraño, que me trae sufrimiento, que me mete en problemas, que me es difícil de tramitar, eso soy yo. Entonces, y eso tiene que ver con lo que mencionó ahorita Miller en relación al ser, que el sujeto empieza entonces a experimentar esa falta de ser en la medida en que se le autoriza a hablar con el te escucho. Y digámoslo también de esta manera, ese real, que es como una reducción del sentido a un punto de real, un poco como lo que se hace con ciertos elementos en la química, que se utilizan sustancias químicas para reducir un elemento a su máxima, pues lo diría así, aunque puede sonar muy incorrecto para los que saben de química, reducir un elemento a su máxima expresión, ¿sí? Un poco como lo que se hace con la búsqueda del oro en un río, que se va utilizando esas mallitas para ir colando el barro y la arena, y al final de tanto revolver el barro y la arena que se recoge en esas mallas, pues queda la perlita de oro. Y a veces a un pedazo de ese barro y de esa arena hay que meterle algún químico para que surja de él esa perlita de oro que está buscando la persona que está trabajando en la búsqueda de ese metal precioso. Entonces es algo así, tiene que surgir ese real que habla de mi fantasma fundamental, que habla de la forma como yo me satisfago inconscientemente con un sufrimiento, y que el sujeto termina, lo que se llama el final del análisis es una identificación al síntoma, es decir, es una identificación a ese ser, que además
es lo que me da ser en la medida en que a mí me falta el ser. Es decir, es la forma que yo me he inventado para hacerme al ser en la medida en que soy un sujeto con una falta de ser fundamental. Bien, continúo. Así, la lengua que el sujeto habla se convierte para él mismo en una lengua extranjera. Un poco lo que les acabo de decir, que hay algo extraño, extranjero, difícil que el sujeto no logra nombrar. Eso es lo que llamamos lo real, lo que el sujeto no logra nombrar, no logra darle un nombre a eso, y el propósito del análisis será que el sujeto lo pueda, lo voy a decir así, lo pueda bautizar ese real y nombrarlo. Ha aislado el significante que hace enigma. La neurosis consiste precisamente en la interpretación de este significante enigmático vinculado al goce inconsciente. En los comienzos del análisis eso se llamó traumatismo. La puntuación analítica trabaja en el sentido del traumatismo, trabajar en la dirección de separar el significante del significado. Ha producido una disyunción entre significante y significado, lo que tiene el efecto de colocar el enigma por doquier. Uno se puede preguntar cómo se resuelve el enigma. No pienso que se puede hablar de solución, sino que se aprende poco a poco a proceder con ese real desigual, y que finalmente es posible que cada final de análisis sea solamente una interrupción, cuando el sujeto considera que ya sabe hacer con lo real. Y este también es otro de los propósitos del análisis, que no se apasiona más con su propio enigma. Es decir, llegar al punto de saber qué hacer con ese real, que es un poco, que eso también se traduce un poco como saber hacer con ese síntoma. Entonces, a ese síntoma ya lo conozco, ya sé cuándo aparece, cuándo se presenta, cómo lo busco, dónde lo encuentro, ya le he puesto un nombre, y de cierta manera también he aprendido a hacer algo con eso. Saber hacer con el síntoma sería el final del análisis, es a donde se llega al final del análisis, con un saber que tiene que ver con ese síntoma y que se nombra así, un saber hacer con ese síntoma que queda como resto de todo mi análisis. Hay un nombre, pero es que no lo recuerdo, cuando se está buscando oro en un río y se llena esa mallita de barro y de arena, creo que se llama decantar. Entonces se decanta ese síntoma, queda ese resto al que yo puedo nombrar, ya sé de él y además ya sé hacer algo con eso. Y ese saber hacer con el síntoma también tiene mucho que ver con cómo me vinculo a partir de ahí, cómo me vinculo yo con el otro, es decir, cómo me hago un lugar en el otro, porque justamente cuando yo llego a análisis, llego con un sufrimiento, llego con un malestar que al otro no le gusta, que al otro le estorba, que el otro no tolera. Entonces soy más bien un sujeto marginal o marginado a raíz de ese malestar y ese sufrimiento. Y ahora no, ahora ya sé qué hacer con eso. Y eso me va a permitir establecer vínculos con ese otro, escrito con mayúscula, que es el otro social, el otro cultural, lo que les decía ahora de la definición del otro con mayúscula, lo que vale para todos. Y la cultura y la sociedad, pues vale para todos los sujetos. Entonces, eso también tiene que ver un poco con eso, con cómo ya a partir de aquí puedo vincularme con ese otro que antes me resultaba, incluso lo podemos decir así, me resultaba perseguidor, ¿sí? Un otro que me tenía como en cierta paranoia porque no me soportaba, no me aguantaba,
no entendía qué pasaba conmigo. Ahora el que entiende qué pasa conmigo soy yo. Y además sé qué hacer con eso, sé qué hacer con eso. Muy bien, entonces este es el texto de Miller, muy interesante. Les dije hace 8 días que no sé si lo han publicado. Esta es una conferencia escuchada en Caracas y alguien la transcribió y me la hizo llegar. Pero no. Creo que alguna vez me informaron que sí, que el texto sí fue publicado y por supuesto revisado por Miller, pero yo he buscado este título. Creo que fue publicado dentro de un conjunto de conferencias. Entonces, si uno no sabe el nombre del texto con el que publicaron el conjunto de conferencias, es difícil de encontrar. Pero bueno, aquí lo tenemos, lo hemos trabajado, espero les haya gustado, hayan aprendido alguna cosita. Yo sé que esto no es fácil, pero algo queda. Y si tienen preguntas, observaciones, comentarios, quejas, los escucho con mucho gusto. Y si no hay nada de esto, entonces damos por terminado nuestro curso de amigo académico. Y muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz resto de día y se cuidan mucho, por favor. Profe, Chao, hola. muchas gracias. Chao, chao. Profe, hola. Hola. Hola, qué pena contigo. Yo creo que lo dijiste en la sesión pasada, ¿cierto? Pero quería como estar pues más segura frente a esto. Entonces, el síntoma como tal no llega como a desaparecer, sino que la persona encuentra como diferentes recursos o estrategias para poder manejarlo diferente. O cuando ella siente Sí. o percibe que él se está como acercando, entonces encuentra otras estrategias para manejarlo, pero en sí el síntoma no desaparece, o sea, la persona siempre va a estar con su fantasma, sino que ya lo conoce. Correcto. Así como lo dices, está muy bien. Pero Ay, estamos muchísimas hablando de ese síntoma como real, ¿sí? Ajá, Porque hay otro montón de síntomas que sí desaparecen porque son como mensajes, son mensajes cifrados, que cuando son descifrados, por ejemplo, con una interpretación, el síntoma desaparece. o Como el cuando se le da síntoma, sentido. como la parálisis histérica de la que Ujú. acaba de hablar Miller. Una Sí, paciente con una parálisis que desaparece a los 2 años de trabajo analítico. qué fuerte. Además bastante demorado. Imagínate cómo sería de complicada la paciente. Sí. Pues hay síntomas que sí desaparecen porque son cifras. Es decir, son mensajes cifrados. Como decir metáforas. Y cuando se los interpreta, ese síntoma se desvanece, se deshace, porque Ajá. ya no se sostiene como conflicto psíquico. En cambio, hay otro síntoma, ese sí es real, que se sostiene con el fantasma y que tiene que ver con esa extraña satisfacción en el malestar y que queda, ese sí queda. Y tú describiste muy bien qué hace el paciente con eso. Tiene que aprender a hacer algo. Profe, entonces en ese síntoma que sí se logra como integrar, o yo podría decirlo así, que se reorganiza como tal, como esa experiencia o la que la persona le está generando malestar, entonces ella hace como una reorganización de eso que está presentando, lo integra y el síntoma como tal, ¿cómo se puede decir? Tiene un sentido diferente o simplemente sale de la ecuación. Sí, se podría decir así. Es Ay, que profe, muchas gracias. me suena muy simpático lo que dices porque estás tratando de traducir en lenguaje psicológico
lo que dice el psicoanálisis en su propio lenguaje, pero sí, vale. Vale. Profe, perdón, sino que No, uno muchas veces cuando, digamos, por ejemplo, uno está exponiendo algo, ¿cierto? Muchas veces es más fácil como aterrizarlo como en el lenguaje que todos, sí, sí, claro. profe, sí, porque, por ejemplo, desde el psicoanálisis hay cositas, términos que son de pronto un poco complicados para las demás personas, entonces es más fácil uno como aterrizarlo como al lenguaje normal de la clase, ¿no? Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es más, te cuento algo. Mi esfuerzo con el blog que tengo, que ya casi alcanzo las 500 entradas, son casi 10 años de trabajo continuo. Todo lo que yo hago con lo que escribo en el blog es eso que tú estás diciendo, es decir, tratar de traducir a un lenguaje más amable, más, ¿cómo decirlo?, más llevadero, más sencillo, más clarito, todo lo que en el psicoanálisis se puede presentar como difícil, complicado, muy abstracto, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive he recibido críticas de mis propios colegas psicoanalistas porque piensan que estoy psicologizando el psicoanálisis. Y no, yo pienso que no, que simplemente estoy tratando de llevar al público en general, a los legos en el psicoanálisis, lo que el psicoanálisis enseña. Sí, Sandra, muy bien. Profe, muchísimas gracias, súper todo, pues estas sesiones fueron súper ricas, muy, pues llenaron el alma. Ah, qué rico, Sandra. Ya con eso que me dijiste, quedo más que satisfecho y puedo decir que este curso valió la pena. Bueno, Profe, niños. gracias. Muchísimas gracias. Profe, yo sí no tuve la oportunidad por mis condiciones y te digo que también muy asustada porque a esa muchacha ya la aislaron, pero te digo que yo dije, ve, qué rico haber podido aprovechar también todos estos